Agrometeorólogo José Ángel Orinuk. Respecto al tema del comportamiento hídrico en lo que va del año en la provincia de Misiones, lo saludamos a José Ángel Orinuk. ¿Qué tal? Muy buenos días aquí en Santa María de las Misiones. Lodi Caballero y Ángel Miño lo saludan. ¿Cómo está? Hola, buen día. Pero Buen día. sabe que le estoy escuchando muy despacito. Muy A despacito. A ver, ver, José, si ¿ahora me escucha hablamos, mejor? si hablamos un poquito más fuerte. Ahí sí le estoy escuchando más. Perfecto. Bueno, buen día. ¿Cómo le trata esta vida ya después de, pues se jubiló hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo va llevando los días? Pero espectacular, sí, me jubilé a partir del 1 de junio, ya Sí. de hace unos 4 meses. Y bueno, acomodándome a la nueva vida, a las nuevas condiciones y sin abandonar del todo mi trabajo en agrometeorología. Sigo dando clase en una tecnicatura y bueno, con INTA seguimos siempre y todavía colaborando y trabajando con los datos, con los informes, así que bien. Y aparte tengo más tiempo Pero, para otros temas que Claro, uno posterga a veces durante la época laboral, ¿no? sin claro. dudas, ¿eh? José, lo molestamos justamente por el tema del comportamiento hídrico en lo que va de este año en la provincia de Misiones. Claro, es un tema, es muy interesante porque estamos en una época pero muy buena en cuanto a la situación Sí. hídrica, Ujú. con lluvias que superaron ampliamente, ¿no? En septiembre al promedio. Esto viene muy bien porque también tuvimos meses de julio, de junio, bastante pobre, digamos, en agua, pero tampoco ahí complicó porque en pleno invierno, cuando llueve poco, en general es positivo, porque se Ujú. Claro. pierde poca agua por evapotranspiración y a su vez permite los distintos trabajos que puedan hacer los productores, entre ellos preparar tierra para los cultivos de primavera. Ujú. ¿Y Así alcanza esta lluvia caída en este último tiempo? sí, fue un poco variable. Hay Ujú. lugares que ha llovido menos, pero en Ninta, Cerro Azul, llovió 284,9 milímetros en el mes de septiembre. Es Y, una cantidad muy importante porque las temperaturas no habían subido tanto todavía. ujú. Entonces, de acuerdo a nuestros cálculos que nosotros hacemos un balance hídrico, se han perdido nada más que 70 milímetros por evapotranspiración. Quiere decir que algo más de 200 milímetros de exceso tuvimos Ujú. en nuestra zona, no en toda la provincia. Hay lugares que ha llovido menos, sin duda. Ujú. Y esto comparado con años anteriores, ¿cómo lo podemos o cómo podemos leer, ¿no? Y este año viene mucho mejor que una serie de años que habíamos tenido muy secos. Y Ujú. es fundamental la lluvia en esta época del año, porque después de ya pasado el invierno, los cultivos ya están todos en plena brotación, en plena fructificación. Yo justo estoy acá en Almafuerte, en la chacra, y Ujú. hoy mismo estuve mirando, los cultivos de banano están con un crecimiento muy importante, los durazneros están con mucha fruta, o sea, Oh, realmente todas las plantas se las ve muy lindas, ujú. creciendo y con la fructificación, bueno, a pleno, las paltas también ya. Claro, y José, augura un muy buen periodo para, digamos, para los productores, porque también se habla de la niña, el fenómeno de la niña. ¿Está tardando el fenómeno de la niña? ¿Se va a dar? ¿Va a ser muy atenuado? Claro, ese es un tema, ya es un tema que puede llegar a complicar. La situación actual que yo le digo yo diría espectacular, Sí, es muy buena. Ujú. Ahora, el pronóstico no es muy alentador. Por suerte, muchas veces también hay que tener en cuenta un tema. sí. Cuando hablamos de la niña, que es la falta de humedad, falta de entrada de masas con humedad desde el Pacífico, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces en nuestra zona tenemos el aporte desde el Atlántico de humedad por parte de un centro que tenemos de muy alta presión, que es semipermanente en el Atlántico. Ah, Eso perfecto. trae mucha humedad a lo que es
gran parte de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay. Entonces, a veces, si no tenemos desde el Pacífico, también hay entrada de masa de aire desde el Atlántico, y también en estos casos se generan lluvias locales. O sea, no tenemos que tener o asegurar que va a ser muy seco, porque a pesar de la niña, a veces también hay lluvias importantes, como le digo. Claro, este aporte atenúa un poco la niña, digamos. Claro, esos aportes atenúan, son otros elementos, otro aspecto que hay que tener en cuenta, no solo la niña. Y por ahí es el motivo por el cual tenemos que ver qué pasó en septiembre. Todos los informes dicen que estamos en una situación neutral. Eso significa que la fase neutral tendría que llover un valor muy cercano al promedio. Sin embargo, como les dije, el promedio en septiembre en nuestra zona es entre 150 a 160 milímetros, depende de la localidad. Y como en Cerro Azul, les dije, llovió 284,9 milímetros. Claro, quiere decir que un poco más. superó ampliamente el promedio. Bueno, este informe que lo presentaron ustedes ayer, bueno, esto es de lo que llovió. ¿Cómo hacemos la lectura de octubre a diciembre? Claro, las perspectivas de octubre a diciembre, todavía estamos en una situación, en una fase neutral. Y cuando es neutral dice que los valores de lluvia se acercan mucho a los promedios. Si se cumple todavía este tema y no entra la niña, el promedio de lluvia de octubre es el más alto de todos los meses acá en nuestra zona. Tenemos 234 milímetros de promedio histórico. Es el mes que más llueve. O sea, desde ese punto de vista también sería muy factible que las lluvias todavía sean relativamente importantes en noviembre, diciembre, y por ahí más bien cerca de fin de año podemos tener más falta de agua. Ahora, muchos cultivos que se hacen en la época esta de agosto, septiembre, los cultivos anuales, para fines de año ya muchos de ellos, ya el maíz y otros frutales, si vemos un duraznero, qué sé yo, hay muchas plantas que ya están superando su época más crítica, sería. Bien. Claro, es decir, se augura dentro de todo este panorama que usted pinta algo positivo, ¿no? Para los productores, sobre todas las cosas. Claro, claro, sin duda. La hierba ya está en plena brotación, el cultivo de té, bueno, por ahí también, si bien son cultivos que últimamente hay muchos problemas con temas de precio y otros que ya no tienen que ver con el clima, pero desde el punto de vista del clima, digamos, esos cultivos también ya están en una etapa de comienzo de brotación, en algunos lugares plena brotación, que ya también es muy positivo para ellos. Claro. Y un aspecto importante es las pasturas. Yo les dije en otros informes, habíamos comentado, que en pleno invierno tuvimos heladas muy, pero muy fuertes este año, que fueron en algunos casos, como en el mes de junio, fue récord. Y después, si bien ya comenzaba a haber una humedad y lluvias en agosto, en septiembre, las temperaturas todavía permanecían por debajo un poco de lo normal. Entonces, el crecimiento era muy lento. Me informaban desde Andresitos, desde Colonias de Santa Rita, desde Alicia, esta zona del Alto Uruguay, desde Apóstoles, que todos estaban esperando el tema de que la brotación de la pastura apure, digamos, y para eso hacía falta más temperatura. Claro. Porque debemos tener en cuenta, y todos se habrán dado cuenta, que en general las temperaturas están relativamente bajas todavía. Claro. Hoy es 2 de octubre y mucha gente en la mañana todavía estaba abrigado. Claro, sí. Y en cuanto al tema de la pastura, José, ¿cómo está? ¿Qué pasto, digamos, fue el más afectado en este último tiempo? ¿Pasto elefante, pasto, no sé, por nombrarle uno nada más? Todos, porque el crecimiento, todos, hasta el pasto estrella, que es de lo más duro, lo más rústico, todos son muy, o la mayoría son bastante sensibles a las heladas y después necesitan temperatura más elevada. Entonces estaban todos relativamente lentos en la brotación. El pasto elefante es justamente el más sensible por las heladas y es el que más rápido
brota, crece una vez que las temperaturas aumentan, pero en general estaban todas ya creciendo, pero lo que me informaban técnicos de distintos lugares de la provincia, que justamente estaban esperando para todas las pasturas un poco más de calor, más temperatura. Bueno, esperemos entonces que el solcito salga, que ayude para este sector que lo necesita en este caso, ¿no? No solamente la lluvia, sino el sol también en este caso por la Claro, también las pastura. temperaturas, Ujú. Bueno, justamente. José, le agradecemos mucho por su tiempo. Siempre es lindo poder hablar, ¿eh? Le agradezco a ustedes por llamar, es un gusto charlar con ustedes y saber que por ahí uno puede llegar a los productores y a la gente que le interesa. Y bueno, seguimos siempre atentos a cualquier llamada de ustedes, estaremos para atender. Que tenga buen día. Hasta Buen día, luego. hasta luego. Hasta luego, Hasta muy luego, amable. hasta luego. Bueno, allí estaba José